Hoy, Guerra de Titanes, porque nos acompañan Lola Solana del Santander y Unai Ancejo de Indexa. Y van a debatir sobre si es mejor la inversión con gestión activa, que es lo que hace Lola, o la inversión con gestión pasiva. Esto forma parte de un episodio con público que hicimos aquí en Madrid. Así que, aparte del debate entre ellos, que es bastante acalorado, cogemos muchas preguntas del público. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. Buenas noches, estamos aquí en un episodio con público que no es común, así que gracias a todos por venir. Y bueno, gracias a ti, Lola, por venir y Unai. Entonces, yo en el grupo que tenemos con la gente del podcast, que son la mayoría de los invitados, he llamado esto el debate definitivo entre gestión activa y pasiva. Así que tenemos grandes expectativas. Entonces, bueno, oye, Lola, cuéntanos rápidamente, para el que no haya escuchado tu podcast, tú quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Lola Solana y me he dedicado toda mi vida. Hay una palabra que me vincula más que otras, que es fondos de inversión. Empecé en el año 88, cuando el boom de los fondos empezaba a notarse en nuestro país. Acabamos de entrar en la Comunidad Económica Europea. En el 88 es cuando se creó la Ley de Reforma del Mercado de Valores, se creó la Comisión Nacional del Mercado de Valores y bueno, cuando cambiaban los agentes de cambio y bolsa por sociedades de inversión. Entonces, en ese boom yo entré en Barclays vendiendo fondos de inversión y me di cuenta que lo que quería hacer era gestionarlos. Por fin pude gestionarlos gracias a un anuncio en el periódico, en las páginas amarillas del País de aquel entonces, y resulta que la entidad a la que apliqué y que hice las pruebas, me di cuenta al final, ya cuando había aplicado, era Santander. Y después de años siendo analista, gestora de carteras, banca privada, haciendo un poco de todo, por fin conseguí gestionar fondos. Y si hay una palabra que me define, que es fondos de inversión, la siguiente es Santander Small Cap España, porque después de probar todo tipo de fondos encontré el fondo que más me gustó, que es un fondo que invierte en pequeñas compañías, que más que una filosofía de inversión detrás hay una filosofía de vida, ¿no? que es mi vida, ¿no? Este fondo me ha permitido crear un equipo muy unido, muy sólido, muy coherente. Me ha permitido conocer el tejido empresarial español, porque invierto en compañías. El objetivo del fondo es invertir en compañías menores de 4 billion, un 75% del fondo en compañías de menos de 4 billion. El resto tengo más discrecionalidad. Y me ha permitido descubrir la cantidad de compañías buenas que hay en España y el talento que hay en España. Y luego me ha permitido darme cuenta, al conocer a los partícipes y al inversor, ¿no?, que al final lo que más aprecian es no perder dinero, es la preservación de capital y ganarme su confianza, ¿no? Porque al final, si no confían en ti, no permanecen en los malos momentos. Entonces, bueno, Santander Small Cap España me ha dado mucho y me he dedicado a eso, a analizar las pequeñas compañías, a invertir en ellas. Compañías que básicamente lo que busco son dos cosas. Una es cualitativa y otra es cuantitativa. Cuantitativa básicamente es que tenga poca deuda, un balance fuerte y que el ROIC sea superior al WACC, el coste de capital sea inferior al rendimiento de capital. Y la cualitativa es que el equipo directivo haya una alineación de intereses con el gestor y con los clientes, ¿no? Y esta alineación de intereses la encuentro siempre gracias a los incentivos, ¿no? A los incentivos que tiene el equipo directivo, que tiene que estar alineado con los nuestros, ¿no? Y eso es básicamente lo que hago. Muy bien, pues muchas gracias. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. wealthreader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. Unai, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco Indexa, cuéntanos de ti y rápidamente lo que hace Indexa. Muy bien. Pues nada, yo soy Unai Ancejo, soy uno de los 3 cofundadores de Indexa Capital
mi carrera en gestión de activos empezó un poco diferente porque yo estudié ciencias físicas, nada que ver, y nada, un poco por casualidad empecé a trabajar en Accenture para la mesa de tesorería del BBVA y conocí que había físicos y matemáticos haciendo cosas en finanzas. Volví a la universidad para hacer un doctorado en finanzas, luego hice el CFA y primero hice cosas de riesgos, de temas más cuantitativos, cálculo de riesgos, valoración de derivados y así. Y luego ya pasé a la gestión de activos propiamente dicha. Primero activos de renta fija y derivados y luego ya un poco más a nivel de equipo de gestión, ¿no? A nivel de comité de inversiones. Estuve en banca privada, estuve también en un plan de pensiones de los funcionarios del gobierno vasco y bueno, en mi carrera, a lo largo, ¿no? en la vida profesional, lo que vi, y esto lo vi primero en banca privada, era que, pues bueno, la importancia de los costes a la hora de invertir. En banca privada había un poco esa cultura en aquella época, que estoy hablando de hace más de 10 años, 15, 20 años, incluso de ocultar, ¿no? O de no hablar de comisiones, como que era algo secundario, ¿no? Y yo en aquella época, por ejemplo, me dedicaba a hacer estructuras, que eran productos complejos, donde básicamente mi trabajo era crear productos que fueran baratos pero pareciesen caros. O sea, eso es lo que hacía yo a nivel cuantitativo. Y a mí esto me escandalizaba un poco. Entonces, él cuando pude, pasé a otra entidad, que era esta Itzarri, este PSV de empleo de los funcionarios del gobierno vasco, y ahí era todo lo contrario. Ahí lo que vi que era una entidad cuyo objetivo principal, inicial, era minimizar el coste de la inversión. Entonces, comparando estas dos experiencias vitales, lo que rápidamente vi es que la rentabilidad de Itzarri como entidad era muy superior a todo lo que había visto anteriormente. Y empecé a investigar más sobre esto. Y nada, un poco empecé a mirar y vi que en Estados Unidos había unas empresas que los llamaban gestores automatizados y lo que básicamente ponían en valor esto, era, oye, vamos a proponer a clientes invertir de manera diversificada globalmente con bajos costes y a través de fondos indexados. Vi con mis socios fundadores que esto no existía en España y nos lanzamos a montarlo en el año 2015. Ha tenido éxito. Ahora estamos ya, pues somos casi 150.000 clientes y casi 5.000 millones de euros bajo gestión. Y hemos tenido éxito porque hace 10 años en España era prácticamente imposible comprar fondos indexados. O sea, en España el negocio de la gestión de activos está muy bancarizada. La mayoría de la distribución es bancaria. Y los bancos no han ofrecido fondos indexados históricamente. Entonces, entramos en un momento donde apenas existía y los clientes han entrado, han visto la propuesta de valor de los fondos indexados y por eso estamos aquí ahora con este éxito. Oye, siguiendo esa línea, resúmenos la filosofía de inversión de Indexa o lo que ofrece Indexa, con sus distintos componentes. Muy bien, pues lo que ofrece Indexa es, tú eres un cliente, llegas a la página web, normalmente un cliente ni siquiera sabe cuánto riesgo debe o puede asumir, entonces hacemos un perfilado online y te decimos, bueno, pues para tus respuestas, el nivel de riesgo que te tocaría, que pensamos nosotros que te tocaría, es por ejemplo el nivel 6 de 10 y la cartera que te proponemos es esta. Y la política de inversión es comparar el mundo, es decir, intentar diversificar lo máximo posible al menor coste posible. Y eso ahora es posible con la existencia de los fondos indexados. Los fondos indexados son vehículos súper eficientes que te permiten a un coste muy bajo invertir en miles de compañías a nivel global. Te proponemos una cartera, tú la eliges, haces todo el alta online y luego lo que hemos hecho también en Indexa es automatizar muchísimo toda la operativa del día a día. Es decir, en vez de tener una distribución muy basada en personas, tenemos una distribución muy basada en producto. Y entonces los clientes tienen muy sencillo abrirse la cuenta, tienen muy sencillo ver cómo van sus carteras, la operativa, es decir, la compra de esos fondos indexados, que los clientes tengan la cartera de fondos indexados, se hace también de manera automática. Y bueno, y al final lo que está ocurriendo es que los clientes están contentos y lo recomiendan los unos a los otros. La gran diferencia es que vosotros no tenéis unos gestores profesionales que se dedican a elegir qué acciones comprar. ¿Okay? Entonces, Lola, tú sí tienes gestores profesionales que se dedican a elegir acciones. Entonces,
lo que él plantea como estrategia de inversión, lo que plantea Indexo, lo que plantea Unai, ¿a ti qué te parece y qué te gusta y qué no te gusta esa estrategia? Pues tú estás en las antípodas. Estoy en las antípodas, sí. Hombre, a mí me parece muy bien. Lo que propone me parece perfecto. Yo creo que hay espacio para gestión pasiva y gestión activa. Pero claro, es totalmente diferente lo que ofrece Unai a lo que ofrezco yo. O sea, para empezar, la gestión activa, tú no solo compras una serie de índices, como haces con la gestión pasiva, tú compras, sobre todo, un gestor. Un gestor que está todo el día pensando, tomando decisiones, viendo por dónde va el mercado, analizando visiones, cambiando las tendencias. O sea, estás pagando un gestor que está todo el día involucrado. Eso es lo primero. En la gestión pasiva compras un índice y hasta aquí compras el activo y compras el gestor, que es lo más importante. En segundo lugar, rentabilidad. Yo creo que la gestión pasiva asumes una rentabilidad que siempre va a ser menor que la del índice, porque por muy poco que cobres, algo cobras, con lo cual tienes la rentabilidad del índice menos esa comisión. En la gestión activa tú puedes tener mucha más rentabilidad, muchísima más rentabilidad, también puedes tener menos rentabilidad, pero ahí está tu selección del gestor, que si tú no conoces ningún gestor o ningún gestor que te inspire confianza, puedes buscar un selector de fondos que te elija gestores activos, que también lo hay. Pero eso sí, aquí tienes que apostar a tener más rentabilidad y en la vida hay que ser ambicioso, ¿no? Eso es el segundo. El tercero, control de riesgos. Tú al final en la gestión pasiva, bueno, pues estás en los índices con lo bueno y con lo malo. Estás expuesto a la economía, a la media de la economía. En gestión activa, tú asumes que hay ganadores y perdedores y que no siempre los ganadores son los mismos ni siempre los perdedores son los mismos. Y el mundo cambia y tienes que tener la flexibilidad de cambiar. Porque unas veces lo hacen muy bien los growth, otros lo hacen muy bien los value. Por eso yo no me defino ni como growth ni como value, porque depende. Unas veces depende del momento, unos lo hacen mejor que otros, igual que lo hacen mejor las defensivas unas veces, otras veces las cíclicas. Entonces, esta capacidad de anticiparse, de cambiar de estrategia, te hace controlar el riesgo, también te hace concentrar menos. Si tú replicas un índice, por ejemplo, algo que conocéis todos, el IBEX, estás teniendo un 40% en bancos. Quizá cuando los tipos están bajando estás muy feliz con un 40% en bancos, cuando los tipos están subiendo, pero cuando están bajando, pues ya no estás tan contento, ¿no? Pero te lo comes. Si eres gestión activa, pues dices, ahora bajo en bancos y subo en... Okay. Y me quedan dos cosas muy importantes. En gestión pasiva, tú apuestas por grandes compañías, sobre todo porque están en los índices. En gestión pasiva, tú apuestas por las pequeñas, por lo que todavía no están los índices, por las que todavía le queda por pasar BME Growth, IBEX Small, IBEX C y llega el IBEX. Les das la mano y haces todo el recorrido. Con lo cual, eso hay que tenerlo claro, pequeñas o grandes. Y lo último y más importante de todo que diferencia y que nos complementamos es que al final, con la gestión activa tienes un impacto social, porque estás financiando proyectos. Con la gestión activa tú puedes ir a ampliaciones de capital, a salidas a bolsa, decides, el capital es limitado, qué proyectos financias, cuáles no. En la gestión pasiva tú lo que haces es generar liquidez, que está muy bien, o sea, fijar precios, pero no financias proyectos nuevos, con lo cual este impacto social no lo tiene. Ok, muchos temas aquí. Yo voy a coger uno para que tú des la réplica, pero después puedes darle a todos los demás que quieras. O sea, el primero es que, dejando la parte del impacto social aparte, para un inversor que lo que quiere es ganar dinero, usualmente, más allá de la parte del impacto social, ¿no? Lo que yo interpreto, lo que tú te vas diciendo, es que hay situaciones en las cuales puedes elegir un gestor que puede ganarle al mercado. A ti esto te generará sarpullido escuchar esta frase. Entonces, cuéntame tú, Sí. vas a ir con los datos. No, venga, cuéntanos eso y las demás cosas de lo que dijo Lola que quieras rebatir, adelante. Sí, a ver si me acuerdo de todas. Entonces, o sea, ¿por qué está creciendo tanto la gestión indexada? Porque cuando vas a los datos, pero vas a los datos de manera amplia, ¿no? No viendo un gestor concreto, ni dos, ni tres, sino cogiendo todos los gestores que hay, que de hecho, normalmente hay más fondos de inversión que acciones, que eso es una cosa muy interesante. Es decir, hay más combinaciones de acciones que acciones individuales. Y te pones a mirar datos, y esto se empezó a mirar en los años 70, 80 en la academia en Estados Unidos, lo que se observa es que la rentabilidad de los fondos de inversión, que en aquella época solamente eran activos, era de todos, pero en los años 80 solamente había gestores activos, y te vas a plazos largos, y cuanto más largo, más sale este resultado,
lo que observas es que una pequeña minoría de gestores activos o de gestores de fondos obtienen una rentabilidad superior a la de los, ya no los índices, sino ahora ya a la de los fondos indexados. ¿Y por qué es así? Es así primero por un tema de pura aritmética. Y yo creo que aquí, como tenemos la sala, lo voy a contar. O sea, imaginad que todos los que estamos aquí tenemos todas las acciones del mundo. Y este experimento mental no es mío, lo hizo Warren Buffett. Imagina que a la izquierda compran la mitad y a la derecha la mitad de todas las acciones del mundo. Los de la izquierda se están quietos, las compran y no hacen nada más en 20 años. Y los de la derecha empiezan a comprar entre ellos, a venderse, a contratar asesores, gestores, etcétera, etcétera. Pasan 20 años y los de la izquierda y la derecha, antes de comisiones, como grupo, tienen la misma rentabilidad, porque han comprado las mismas acciones. Pero después de comisiones, la media de la derecha, que son los que han estado gestionando activamente su posición, pues tienen menos rentabilidad que los de la izquierda. Ahora bien, unos pocos de la derecha, ¿no?, de los que han estado gestionando activamente, tendrán más rentabilidad que los de la izquierda, pero unos poquitos, porque han estado pagando comisiones. Entonces, y esto que es un experimento mental es lo que se observa. O sea, tú vas y coges las bases de datos de los últimos 30 años o 20 años de fondos de gestores activos, que esto hay una entidad que semestralmente publica estudios, que se llama Standard & Poor's Index versus Active Studies, y me he cogido los últimos datos. Entonces, a 20 años en Estados Unidos, los gestores de Estados Unidos, solamente un 4,99% de fondos lo han hecho mejor que el índice en los últimos 20 años. Un 4. En Europa, el 92,7% lo ha hecho peor, lo que es lo mismo a la inversa. El 8% de gestores activos en 10 años lo ha hecho mejor. Pero es que luego si vas a ver cuánto se dejan cada año en media los de la derecha comparados con los de la izquierda, pues por ejemplo en Europa es un 2,21% menos cada año. Y esto es algo que es que lleva ocurriendo pues de los años 70 que se empezó a medir hasta ahora, y no ha cambiado. Entonces, muchos gestores, especialmente los electores de fondos, ya han empezado a transicionar y donde antes todo era gestión activa, ahora cada vez más pesan los fondos indexados. Entonces, y con esta historia, con esta, digamos, no historia, sino con esta hipótesis de que lo que se estaba observando se iba a replicar, es como lanzamos Indexa. Entonces, los otros puntos que has sacado, como, ¿me recuerdas cuáles eran? Los de... Habló de la posibilidad de entrar en acciones no de las más grandes. Pequeñas. Pequeñas, que entiendo que tienen mayor potencial de crecer. Sí. Eso, que la gestión indexada invierte principalmente en empresas grandes y no en empresas pequeñas. La gestión indexada invierte en la riqueza global. Porque de eso va de comprar el mundo. Entonces, en porcentaje, o sea, digamos que si una empresa vale, hay dos empresas en el mundo, una vale 100 y otra 10, pues un gestor indexado va a tener más peso en la grande y la pequeña, pero proporcionalmente, es decir, como accionista va a tener el mismo porcentaje en las dos empresas. No sé si lo ves. Entonces, y por otro lado, los gestores activos que deciden tener menos para que haya un gestor activo que tenga una sobreponderación en small caps, tiene que haber otro gestor activo que tenga una infraponderación, porque los fondos indexados tienen el promedio. Entonces, es decir, los gestores activos no es cierto que tienen más small caps. En media tienen las mismas small caps que tenemos los No, sí es cierto, porque las small caps, muchas de las small caps ni siquiera están en los índices, ni siquiera están... Sí. O sea, ahí tienes razón. O sea, depende de qué small caps, o sea, a lo mejor dónde cortan los índices. Si tú replicas el IBEX, no tienes, te pierdes infinidad de small caps. Tienes razón, sí. No las tienes. Sí, no, hay empresas pequeñas que no están en índices, eso es así. O sea, en relativo tendrás grandes y medianas, a lo mejor, depende a qué llames medianas, pero te pierdes una parte, la parte más interesante que tiene el crecimiento. Okay. Pero bueno, cuando quieras te replico. Bueno, te iba a preguntar una cosa más antes de que replique. Quería sacar el tema de las comisiones, ¿no? La diferencia entre que nos estás dando tú histórica y del promedio,
entre la gestión activa y la pasiva se debe a que los gestores son incapaces de seleccionar acciones que realmente batan al mercado. O sea, yo cuando estudiaba en la universidad se hablaba del famoso experimento de los dardos, que cogían unos monos que tiraban unos dardos contra las acciones del S&P y que las acciones que salían así tenían mejor rendimiento que los gestores, que los gestores promedio. Pero bueno, ¿es por eso o es por las comisiones? O sea, yo quisiera, antes de pasarle otra vez la palabra a Lola, que hables rápidamente del impacto de las comisiones y que tratemos de cuantificar eso, cómo impacta a un fondo a largo plazo. Este mismo estudio SPIVA lo que hace es selecciona por cuartiles los fondos en función de las comisiones que cobran. Y es que es matemático. O sea, tú coges y si separas por cuartiles, lo que observas es que en media los gestores que cobran más comisiones tienen menos rentabilidad. Es decir, las comisiones es uno de los pocos predictores fiables que hay a la hora de predecir si un fondo va a tener más o menos rentabilidad. Yo no conozco muchos más. De hecho, cuando ves los estudios universitarios o académicos e intentan meter un montón de variables potencialmente explicativas, pues el gestor, la historia del gestor, todas las variables que te puedas imaginar. En media no salen significativas. La que sale significativa son los costes. Vale, como has puesto datos, yo también sabía que lo ibas a sacar. Yo me puse hoy chaqueta primera vez porque sabía que pero me tengo que poner las gafas, aunque Ana me ha dicho que no me las ponga, que me queda fatal, pero me las voy a poner. No te preocupes. Pero efectivamente hay gestores que baten al benchmark y hay gestores que no lo baten. Por eso es el inversor, como todo en la vida, tiene que buscar quiénes son los gestores buenos y quiénes son los gestores malos. Y eso te lo da, o sea, el track record, como en todo. Igual que yo selecciono compañías, me baso en el equipo directivo, qué track record tienen, cómo lo han hecho, ¿no? Entonces, el fondo que yo gestiono de Banco Santander con 2,20 de comisiones. Esto anuales, 2,20. Esto es después de comisiones. En los 22 años que tiene de vida, y no te hablo de estudios, te hablo de mi propia experiencia, 413% de rentabilidad. El benchmark un 132, el IBEX un 270. Desde el lanzamiento hasta febrero, 14 de febrero, más o menos los últimos datos. La competencia un 235. Esto es que anualizado este fondo ha tenido un 8%, el benchmark un 4, el IBEX un 6,5 y la competencia un 5,9. Si lo ponemos desde 2009, para saltarnos la crisis del 2008, Santander Small Cap España un 438%, el benchmark un 143, el IBEX un 262 y la competencia un 214. Sí, la competencia se ha quedado atrás, pero es como todo. Dices el tema de las comisiones. Todo en la vida, lo bueno tienes que pagarlo. Si no lo pagas, no lo valoras. Entonces, y es un ejemplo. Yo pongo 2 ejemplos muy gráficos. Al final, tú vas a cenar, tienes la necesidad de cenar. Tienes 2 opciones. O coger un plato procesado, preparado, que sabes que no te va a decepcionar, tampoco te va a sorprender, te cumple las necesidades y te cuesta poco. Bien, perfecto. O sea, cumple su objetivo. Pero tienes la ocasión de llamar a un chef que te haga un plato exquisito, que sabes que va a seleccionar los ingredientes con mucho mimo, que los va a traer productos frescos, que va a hablar con cariño con los proveedores, que va a mirar muy bien los tiempos de cocción y no va a haber un exceso de sal ni un defecto, porque sabe que la concentración es mala y no llegar también es malo. Y que va a estar atento porque su reputación va en ello, porque si le sale un mal plato no le vuelven a llamar. Ahora tienes que mirar, el que elige el chef tiene que buscarlo, tiene que mirar cuántas estrellas Michelin tiene. En nuestro caso son las estrellas de Morningstar. Tienes que hacer un poco de estudio. Una otra cosa importante que yo comparo, porque me encanta, a mí me gusta mucho la astronomía y mirar las estrellas. Yo siempre que voy a una torre, en un pueblo, que me encanta ir a pueblos perdidos en España, subo a una torre o me voy a una casa rural y me encanta contemplar el horizonte y el cielo. Y entonces, pues si está nublado, perfecto, me fastidio, y si está despejado, lo disfruto y está muy bien. Pero quiero mirar más y a lo mejor hay un telescopio y entonces hay que pagar más para usar el telescopio. Pero entonces ahí, con el telescopio, puedes ver las nebulosas, puedes ver los cúmulos, puedes encontrar la estrella que mañana o dentro de un mes brillará más, las supernovas. Pero claro, tienes que pagar el C8 o el C6 o el C4, que es el telescopio mejor, te cuesta dinero, ¿no? Entonces, todo en la vida, si quieres tener mejores resultados, yo alguna vez lo hemos comentado, un entrenador de fútbol, si quiere tener a Messi, pues tiene que pagarlo. Entonces, aquí hay que elegir, hay que gastarse el dinero y al final, después de comisiones, si eliges bien,
pues tienes rentabilidad. Y lo que te da la garantía es el performance pasado. O sea, que puede no, igual que un chef, puede que le salga mal un plato aunque tenga 5 estrellas Michelin, pero lo normal es que mantenga el track record. Alguien, no sé si quién lo decía, Ibobson, ¿do the winners repeat? Pues a veces sí, porque a veces, pues normalmente sí. Pero tú, o sea, hay una realidad, yo entiendo lo que tú dices, pero tú te sientes una víctima de la realidad de lo que ha montado el sector bancario. Yo no sé si puedes responder esta pregunta, pero hay una cantidad de fondos, de entidades financieras, que por la cara te meten un 2-3% de comisión y que hacen una cantidad de cosas. O sea, tú te metes en la cartera y te das cuenta que estás invirtiendo en indexado. O que de pronto era un fondo, no sé, que invertía en... Mira, yo tenía un fondo Templeton en Bankinter, que iba como un tiro de Europa. Y yo entraba y salía, que es lo que no hay que hacer. Entraba y salía. Y de pronto me olvidé de él y lo dejé ahí. Y me metí el otro día y dije, bueno, pues que ya no es un fondo Templeton, ahora es un fondo Allianz. y este fondo Allianz ha rendido del 2021 para acá un 6% en el momento que el Eurostock, el fondo europeo, ha rendido 60%. Es que los bancos hacen esas cosas. ¿Pero tú qué has comprado? ¿Un banco o un gestor? Es que yo no conozco los gestores. Yo no conozco los pues gestores. Ese es tu fallo. O sea, ¿sabes? cuando compras, tú cuando vas al médico, quieres saber cuál es el hospital donde te vas a operar. Pero también preguntas quién es el médico. Es tu salud, ¿no? Yo no entiendo cómo en este país, cuando vamos a depositar nuestro dinero que tanto nos ha costado, confiamos en la entidad, pero no preguntamos qué gestor lo va a gestionar. O sea, a lo mejor tienes que interesarte quién es el gestor, a ver cómo lo hace, incluso hablar con él, y sobre todo en fondos en España, que tienes esa accesibilidad. A lo mejor si vas a invertir, yo entiendo que si inviertes en Asia, oye, es muy difícil conocer a un gestor, pues te indexes, ¿no? Porque invertir en un fondo. Pero en España, o sea, la gente que compra fondos indexados en España no tiene ningún sentido. Yo te hablo por lo que yo hago, que es España, ¿no? No tiene sentido comprar fondos indexados en España. Ahí te dejamos esta perla. Bueno, puede tener sentido. Que no lo he dicho yo, lo ha dicho Lola. Pero está bien. Estamos aquí. En España, que tienes gestores para debatir educada y aguerridamente, las dos cosas. Tiene mucho sentido en otros países, pero en España... En esto estoy en desacuerdo, ¿no? Entonces, sobre que pagar... O sea, este símil que se hace, yo lo hago con el coche, ¿no? Donde si pagas más por un coche, tienes un coche mejor. Es que esto en inversiones no es. Por ejemplo, tú tienes un fondo con 2 clases, la más cara no es la mejor, es la más barata. Y aquí no puedes decirme que no, Lola, porque es así. ¿La más cara no es la mejor? Un fondo con 2 clases, si tú puedes, cogerás la barata, porque es la mejor de las dos. Y son iguales, claro. Los fondos son iguales. Por eso, pero la mejor es la más barata, no la más cara. Entonces, Pero esto es diferente, no tienes opción a las 2 clases. Una clase es para instituciones y la otra es para clientes. O sea, no puedes elegir. Sí, no puedes elegir. No, pero imagínate que tú tienes 1.000.000 de euros y tienes una clase que es para más de 100.000 y otra para más de 1.000.000. Te interesa coger la barata, porque la barata es la mejor. Es así. Si no, no pondrían las clases más baratas. Estos son en función del cliente el que va dirigido, pues eso también es todo. Si me compras, claro, si tú me compras 7 pares de zapatos, yo te hago un descuento. Si me compras uno, no te hago un descuento. Esto va en proporción, todo. Es la misma, es lo mismo. Es que en este servicio que damos, si pagas menos vas a tener más rentabilidad. Pero es que es una resta. Evidentemente, si yo no hubiera tenido el 2,20 de rentabilidad, no le hubiera sacado el triple, el cuádruple, le hubiera sacado no sé, 6 veces más o no sé cuánto más. Pero bueno, al final está muy bien. Pero yo también, o el banco que me da el trabajo y que soy lo que soy gracias al banco, pues también tendrá que sacar una rentabilidad, ¿no? Porque las cosas gratis no son, excepto Indexa, que también tiene un poquito de comisión, ¿no? No estoy diciendo que no haya que cobrar comisiones más o menos altas y que cada uno cobre lo que quiera. Lo que sí estoy convencidísimo es que en este negocio que tenemos, cuanto más cobras, pues peor ceteris paribus le va a ir al cliente. Y para mostrar un botón, si coges la historia y los ordenas por cuartiles por más comisión y menos, pues los que peor rentabilidad tienen en media son los que más comisión cobran. Luego, por otro lado, lo de... Dices, no, hombre, si el inversor pues lo tiene muy sencillo, ¿no? Pues escoger a los buenos gestores. Y yo lo que digo es que es extremadamente difícil, ex ante, saber quién le va a ir bien en el futuro. Es terriblemente sencillo verlo en el pasado.
Esta es una de las razones por las cuales la CNMV, y yo creo que con mucha razón, lo que ha dicho es poner siempre ¿no? La frasecita esta de rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí garantizan clientes futuros. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque al final tú te basas en el track record. Igual que un médico. Un médico ha hecho muchas operaciones. Yo prefiero un médico con 50 años que ha operado muchas veces y que tiene un track record muy importante a un médico joven que ha operado poco. Evidentemente que se puede confundir, que todas las operaciones no significa que no se vaya a confundir cuando me opere a mí, porque se puede confundir, pero me ofrece más garantías. Es que la seguridad no la tenemos ninguna, pero en cualquier ciencia, no solo en la gestión, en la medicina, en cualquier arte, ¿no? Y la gestión es un poco ciencia y un poco arte, o sea, hay un poco arte. Y entonces tú, con las cartas que tienes y con la información, lo haces lo mejor que puedas, pero estás pagando a un gestor esa comisión que se está dejando la piel para hacerlo, porque tiene más incentivos, incluso que el inversor, en hacerlo bien, porque su bonus va en eso y su reputación va en eso. Entonces ya se ocupará de estar al tanto, si no sacas 4 veces más que el benchmark. Si no, yo no tendría estos datos, si no estás entregado en cuerpo y alma, porque lo quieres hacer. Y la verdad es que yo confío en las personas, o sea, confío en la capacidad de tomar decisiones, porque este es un negocio, no nos olvidemos, de tomar decisiones y de adelantarse a los demás y a veces ir en contra. O sea, es como ganas dinero realmente. Si vas con la masa, pues a lo mejor a 20 años sí, seguro, a largo plazo ganas dinero, pero hay gente que mira más a corto plazo. Por ejemplo, o sea, y te pongo un ejemplo. Estos días que estamos teniendo una crisis tremenda, o sea, con todo esto de riesgo geopolítico, y de repente pues había un valor que caía el viernes, antes de que hubiera pasado nada, caía, bueno, un sector que caía, caía, ¿qué pasa? Habían publicado resultados en un sector de aerolíneas, caía, todavía no sabíamos nada. Y de repente al final salió la noticia de que la embajada americana estaba recomendando, el gobierno americano estaba recomendando al personal de las embajadas en Middle East que salieran. Entonces, claro, la gente ya empezó a estar un poco llamé a una aerolínea, tuve una reunión con ellos, entonces empiezas a tener indicios y puedes tener esa capacidad, no sabes lo que va a pasar, pero puedes tomar alguna medida. En la gestión pasiva vas allí... Pero a ti eso pero a ti eso no te interesa. Y para ti entiendo que eso es algo bueno, que no te interese la guerra en Irán o... Pero no me interesa por una buenísima razón. Mira, el símil que has hecho, ¿no? de comparar nuestra profesión de gestores con la profesión de médicos, es que son muy distintas. En la profesión de médico o en los deportistas o los jugadores de ajedrez, el talento es decisivo. Es decir, tú a mí me pones a jugar 1.000 millones de veces contra un gran campeón de ajedrez y voy a perder las 1.000 millones de veces. No hay suerte. En la medicina pues hay un poco más de factor de suerte, pero sobre todo el talento es totalmente decisivo. En la gestión de activos, por mucho que nos pese, y yo aquí estoy muy convencido, y tú ya sé que no, pero la suerte es extremadamente importante. Extremadamente importante. Por eso siempre hay que distanciarse de los casos particulares, que pueden ser meras anécdotas, hay que abrir la visión y ver todo el sector. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, yo puedo coger, hacer una simulación totalmente aleatoria de acciones, tener suerte y ser el mejor gestor de... Estoy en desacuerdo contigo, porque eso lo serás, puede ser un año, pero 22 años no lo consigues. Por suerte, no lo consigues. Si hay 100.000 fondos, sí. Es que hombre, claro, evidentemente, algunos sí, evidentemente, todo en la vida es así, pero te estoy hablando de la mayoría. O sea, la suerte la tienes un año, pero no vas a tener suerte uno, otro 20 años. Eso te lo garantizo porque lo he vivido. Y aparte, hay otra cosa. O sea, a mí me hace gracia cuando aquí me dicen, no, Lola, es que, claro, tú en esto es diferente porque tienes mucha intuición. Y claro, aciertas porque tienes mucha intuición. Y yo, si la intuición no existe, esto es una tontería. La intuición no existe, aquí lo único que existe es la experiencia. Y no hay nada en esta vida, en ningún campo, que bata la experiencia. Pero ni en medicina ni en gestión. Si tú no has visto 3 recesiones o 4 recesiones que te dicen que son oportunidades claras de compra a largo plazo, si no te han quebrado 3 compañías en las carnes, ¿no? Y te has pegado con 4 directores financieros porque te han intentado colar alguna en los números, o sea, tú no estás preparado para gestionar. O sea, que el talento se desarrolla, el talento
y la experiencia. O sea, la suerte es, yo creo que aquí es talento, experiencia y actitud. Y actitud de no rendirse y de seguir luchando. Y la suerte, existe la mala suerte, pero la suerte se busca. Claro, pero yo creo que aquí quizá una premisa donde no os vais a encontrar nunca es que yo entiendo del modelo de Unai que en general a largo plazo te va a ir mejor haciendo el índice porque la mayoría de los gestores son incapaces de dar buenos resultados, cosa con la cual yo personalmente estoy de acuerdo. Y tú lo que me estás diciendo es, bueno, tú ahí con lo tuyo, pero yo soy una gestora buenísima. No, Y mañana aquí me puedo confundir, aquí están mis pero... resultados. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿tú eres un ave muy rara entre los gestores o hay realmente gestores para nosotros que somos inversores, que estamos aquí en España y queremos hacer inversiones como tú, en los cuales podemos confiar? Hay gestores buenísimos. Tú fíjate en España y por eso tienen éxito. O sea, todos estos gestores que se han montado de forma independiente, o sea, ahí está Cobas, ahí está Magallanes, ahí está Z Valor. Yo tengo compañeros también que se dejan la piel. Hay gestores muy buenos, muy buenos. Estoy convencida y que tienen talento, que tienen experiencia. Habrá otros que no, pero claro, hay que dedicar un tiempo a analizarlos y a buscarlos y a ver, pero a buscarlos y a ver cuál es su track record y cuáles son sus resultados, o sea, y en qué invierten, en qué compañías. Lo que tienes que hacer es, yo lo que hago con mis clientes es incluso les presento a los CEOs de las compañías que tengo y tenemos que tener una alineación y a lo mejor si hay una alineación de intereses y están convencidos que esos son proyectos, ten en cuenta ese impacto en la vida real, que al final el partícipe forma parte también de esta financiación a estas empresas, invierten en algo que creen. Entonces, al haber una alineación de intereses, pueden esperar un año y confiar en el gestor y confiar en las compañías que hay, pueden esperar un año o 2 o 3. Evidentemente, si al tercer año no tienen rentabilidad, pues se plantea. Pero suelen tener. ¿Por qué está Warren Buffett ahí con 90 años? Porque ha tenido rentabilidad sistemáticamente. ¿Por qué está Peter Lynch? ¿Por qué todos estos gestores famosos? ¿Por qué están? Si no, no estaría de moda. Si no, no existiríamos ya. No existiríamos. Okay. No, es que y de momento estáis ganando, pero de momento, por mucho boom de la gestión pasiva, por muy barato que seáis, todavía pues está repartido 50-50 más o menos. ¿Qué está repartido? ¿Los rendimientos? No, repartido el cuota de mercado en gestión activa, gestión pasiva. Si fuera tan obvio, nadie invertiría en los fondos, ¿eh? Y tenemos mucho patrimonio en los fondos activos. Sí, no. Sí, es así. Sí, es que yo creo que va a ir a mucho más. O sea, venimos de cero. En Estados Unidos ahora están en el 50 y pico y va a ser mucho más. De nuevo, ¿por qué? Porque si tú como inversor tienes que buscar a alguien que lo va a hacer mejor que los índices en el futuro, de saque empiezas de 20 contra 1 de posibilidad. 20 contra 1, que es ese 5%. Vale, pero de entrada empiezas con un gestor que piensa y decide frente a la masa. Claro, pero es que eso es muy interesante. Es que la masa son todos los gestores activos pensando. Pero cada uno piensa de una forma. Maravilloso. Y entre todos, y además cada uno con su dinero o con dinero que gestiona de clientes, deciden que el precio de los activos hoy es el precio de los activos que mejor valora las cosas, ¿no? Esta es la teoría esta de la eficiencia de los mercados. Entonces, cuando la gente dice, no, es que invertís a ciegas con los fondos indexados, y digo, mentira. Estamos invirtiendo con toda la información que todos los gestores activos de la Tierra están invirtiendo y están analizando y están poniendo su dinero. Y si Telefónica vale hoy, no sé cuánto vale, si valiese 10 euros, vale 10 euros porque mucha gente, ¿no? Toda la gente que está comprando y vendiendo hoy, decide que eso vale 10 euros. Entonces, de hecho, de ahí viene la dificultad, de ser un gestor con éxito por encima de los índices, además de las comisiones, que es que los precios de hoy... Los fijáis vosotros, claro. Los fijan los activos. No, los indexados no fijan los precios. No, si gestionáis tanto, ayudáis, contribuís con tanto dinero que manejáis. No, pero o sea, el gestor indexado no influencia ni más ni menos el precio de las acciones en agregado que los gestores activos. Pero los gestores activos uno puede decir, no, es que yo voy a vender todas mis posiciones en Telefónica. Pues eso es una presión sobre Telefónica. Entonces, bueno, lo primero, vamos, por resumir, los gestores que invierten en índices, o los fondos indexados, invertimos en precios que son ultra informativos.
y que es muy difícil obtener rentabilidades por encima, es decir, que tú tener una opinión más alta o más baja sobre ese precio no te asegura para nada tener más rentabilidad que la media, es decir, de la media del mercado. Y nada, bueno, sí, por acabar. Y luego, el tema de que un gestor en el pasado... ¿Cómo puedes seleccionar un gestor en el pasado? Pues una de las cosas es la rentabilidad y luego puedes mirar muchas más cosas, ¿no? Como las que tú indicas. Pero es que cuando te pones a hacer análisis de persistencia, ¿qué es el análisis de persistencia? Yo miro rentabilidades pasadas de gestores, pero no de uno, sino de todos los que hay, y luego lo comparo con la rentabilidad del futuro. Y lo que se observa de nuevo es que no hay persistencia clara. Es decir, la rentabilidad pasada de un gestor te dice poco de lo que va a pasar en el futuro. Y precisamente por eso los reguladores dijeron, oye, vamos a poner este mensajito. Hombre, claro, pero como todo en la vida, o sea, el futuro no lo vemos nadie, pero te dice mucho de un gestor 22 años, o sea, con este track record. A mí, igual que un médico me viene con 22 años o un chef me viene con 22 años de su fama como chef, a mí la experiencia es un grado en todo. O sea, no me puedes decir que esto no te sirve, porque yo creo que es fundamental. Y sobre todo, yo lo que digo, lo que tú dices es, bueno, pues la masa, pero yo lo que invito, yo sé, la verdad que después de que me entrevistaste no entiendo cómo compras este fondo de no sé qué has dicho, de Templeton y no compras el Santander Small Cap España. Claro, que no conoces al gestor y me conoces a mí y que lo tal, o sea, claro, luego te pasa lo que te pasa, que no, mira, o sea, te lo vendí mal, si me hubieras seguido, pues mira, un 60% el año pasado. El Templeton lo compré muchos años antes de conoceros a vosotros. Ya no lo compré. Oye, para pasar a las preguntas del público, voy a hacer una pregunta rápida a cada uno, sin réplica, con respuesta rápida. Lola, porque a los dos ha ido muy bien últimamente, entonces yo quiero saber si os va a seguir yendo bien. Lola, el IBEX tuvo un montón de años muerto. Y en los últimos años ha dado un estirón. ¿Tú crees que todavía hay oportunidades en el IBEX? ¿Va a seguir creciendo? ¿Hay que seguir invirtiendo en IBEX y en concreto en small caps y en tu fondo? Hombre, pues yo creo, partiendo de arriba abajo, top down, yo creo que el IBEX, España, sigue siendo el país que más crece, un 2,4, el país que más crece de toda Europa, apoyado por la inmigración, que eso repercute en rentas más altas, en empleo y en consumo. Y esto, a su vez, repercute en mejores volúmenes de los bancos, ¿no? Los bancos, bueno, pues han subido mucho, estaban a 0,5 book value, ahora están a 2 veces, pero con volúmenes creciendo, tienen más capital, son más eficientes, más rentables, no van a subir tantos, pero van a estar sostenidos y pesando un 40% como pesan, pues si los bancos se sujetan. Pero luego yo creo que va a estar apoyado también por dos tendencias que tenemos fundamentales, que son la inteligencia artificial y la defensa, que son muy intensivos en materias primas y muy intensivos en energía. Entonces va a haber una demanda brutal de energía que va a apoyar el sector. Energía todo, renovable y no renovable. O sea, además la demanda ha estado 20 años en energía muerta y ahora empieza a subir. Y en materias primas, el cobre va a ser una imperiosa necesidad para los centros de datos, para baterías. O sea, que yo creo que el sector de baterías, el sector de defensa, bancos aguantados y sobre todo hay algo que yo creo que tiene que hacer el catch-up. Por este boom de la gestión pasiva, todo el mundo ha comprado los fondos indexados donde pesan mucho los grandes países. Fijaros en un MSCI World, Estados Unidos pesa un 75% o un 70% y sobre todo tecnología. Y si compras un indexado donde pesa España, pero casi todos bancos, y España a lo mejor pesa un 3%, con lo cual los indexados no tienen nada, prácticamente nada, de las pequeñas y medianas compañías, las pequeñas de 4 billion. Entonces, si tú quieres apostar por ese tejido empresarial español que se ha quedado atrás porque la globalización no le ha favorecido nada, pero en este entorno, un mundo menos global, estas compañías más domésticas, con el 70% de sus ventas locales, se van a poner en valor. Aparte, en un mundo que está tan endeudado los gobiernos, las pequeñas compañías están menos reguladas, menos posibilidad de que le pongan impuestos, con lo cual van a tener más valor. Yo creo que este año el mercado lo va a hacer bien, el IBEX estará soportado, pero hay una oportunidad en estas pequeñas y en los sectores, defensas va a volar también, que os he dicho, ¿no? Que os he comentado. Muy bien. Esas acciones de Indra que compré por obligación las mantengo entonces. Pues porque será eso, ¿no? Defensa. Hombre, evidentemente, okay. defensa y
La necesidad, todo lo necesario. Mira que no me gusta nada Indra, pero cada vez mira, que veo que suben es como un doble sentimiento. no te olvides que lo necesario siempre es rentable. Sí. Unai, pregunta final para ti antes de pasar al público. También os ha ido muy bien. Un momento o unos años de mucha liquidez y donde los mercados en general han subido mucho, ¿no? Lo cual beneficia a los indexados. Entonces, sigue siendo un momento para los indexados. Van a seguir teniendo sentido en un mundo si en algún momento se da la vuelta y entramos en un mercado bajista. Me preguntaba una persona, quiero preguntarle a los de Indexa si debería entrar en indexables. Decía, no le preguntes, pues te van a decir que entres ya, porque siempre hay que entrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión del futuro de los indexados y si va a haber cambio de escenario? Bueno, lo primero diría es que en los 10 años en los últimos 10 años hemos visto no solamente subidas, sino un poco de todo. Ha habido caídas también. En el futuro va a haber caídas y subidas, como siempre las hay. A largo plazo hay más subidas, pero a corto y medio plazo pues habrá de todo. Y nadie sabe cuándo va a venir. Nadie lo sabe. Entonces yo lo que diría es que para mí la alternativa a fondos indexados, si quieres invertir en fondos, son los otros, es fondo de gestión activa. Que en agregado los gestores de fondos activos invierten en agregado en el mercado también. Es decir, que si el mercado va para arriba o va para abajo, el ejemplo que he hecho antes aquí de separar la clase, iba a decir, ¿no? De separar la audiencia. Entonces, a la pregunta de ¿va a ser bueno para los indexados o no? Yo diría siempre va a ser mucho mejor alternativa que la otra. Estadísticamente. Luego igual puedes tener la suerte de coger al buen gestor, pero lo normal es que te pase que no. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ambos y os vamos a dar un aplauso primero antes de pasar a las preguntas. Muy bien, pues vamos a coger algunas preguntas. A ver quién se anima. Tenemos unos regalos de merchandising en el podcast. Aquí, Andy, haced la pregunta y decís a quién se la hacéis, por favor. Lola, una pregunta, que tu fondo, tú eres muy famoso en el sector y nadie duda, eres una de las gestoras más reconocidas del mercado. Pero ¿cuál es la razón por qué tienes 500 millones bajo gestión? Quiere decir, con el buen track record que tienes, ¿cuál es el problema en España del tamaño de los fondos? Quiere decir que que debes tener 2, 3, 4 mil millones bajo gestión con los rendimientos porque siempre estás encima del benchmark. Porque no es un tema cultural. En España no hay interés por la renta variable. Da miedo invertir en renta variable. Prefieres la renta fija, los mixtos, una cartera discrecional. Yo creo que no hay mucho. Tu banco debe trabajar a favor de más rentabilidad para el ahorro del futuro. Sí, pero no hay interés, no veo interés. O sea, luego yo pregunto, ¿no? Amigas, a la gente que me rodea, veo poca inversión en renta variable, cuando no se dan cuenta que es una forma que a largo plazo es el mejor activo y ya sea indexado o no indexado, para tener rentabilidad. Pero yo también me quejo de lo mismo, o sea, no hay el apetito que hay en Estados Unidos o que hay en Europa, incluso en Inglaterra. España lo tenemos, la mayor parte del ahorro se canaliza a través del real estate, de las casas. Y bueno, si inviertes en equities, a lo mejor inviertes en tecnología en Estados Unidos, pero en España, y más small caps españolas, pues ni lo recomiendan, ni lo venden, ni la gente lo demanda demasiado. Alguien que lo ve, si oye, qué track record, qué bueno, te conoce, ¿no? Entonces, en el fondo, que básicamente hay mucha gente, la mayoría, pues es clientes que yo conozco hace mucho tiempo, gente que me conoce, mis compañeros, casi todos mis compañeros están, mis amigas, o sea, al final, porque ven que hay una alineación de intereses. O sea, no sé si me preguntarás después, pero yo tengo todo mi dinero en este fondo y mi equipo también. Entonces, bueno, pues al final más nos vale que vaya bien, ¿no? Más nos vale. Los iba a preguntar, pero se nos acabó el tiempo. Os voy a preguntar en qué invertís. Si nos da tiempo al final, os lo preguntaré, pero ya tú lo dijiste. Otra pregunta, Daniel. En el combate claro, la tesis de a más comisión, menor rentabilidad por cuartiles, claramente aquí queda desmontado con el caso de Lola, ¿no? Que puede ser un caso puntual, ¿vale? Pero digo, a la vista de los hechos, a 2,20 supera en 4 veces el benchmark. En teoría, no estamos viendo la disección, pero en 22 años, ¿no?
¿Qué le dices de Indexa para que sigamos manteniendo el dinero en Indexa y no nos lo llevemos mañana con Lola? Sí, no, pero es que está claro que, de nuevo, el mismo ejemplo que te he puesto aquí, cuanta más gente hay en la parte de gestión activa, y hay mucha gente, tanto en un lado como en el otro, más probabilidades hay de casos extraordinarios. La verdad es que no conozco tus datos, Lola, pero si estuviese aquí, por ejemplo, Warren Buffett, le estaría diciendo exactamente lo mismo. O sea, no es nada personal. Entonces, es que además cuando te pones a hacer los números y haces... esto lo hacen Fama y French, que Fama es un premio Nobel, lo llevan haciendo desde los años 80. Entonces, lo que hacen es hacer simulaciones, ¿no? ¿Cuántos fondos hay en Estados Unidos? 1 millón de fondos. Es que estamos hablando de eso. Es que hay millones de fondos de inversión, ¿no? Entonces tú te pones a hacer simulaciones aleatorias y te sale que hay unos fondos alucinantes a largo plazo. ¿Pero por qué? Porque la muestra es enorme, porque estás tirando muchas veces la moneda. Entonces yo sé que esto es una forma muy quizás extremista de forma de ver la gestión de activos, pero es que, ¿sabéis cómo define cómo se define en Estados Unidos lo que es un juego? Es donde no te puedes dejar ganar. Pues ojo, es igual de difícil elegir las acciones que van a ir bien que las acciones que van a ir mal. Exacto. De hecho, hay gestores que lo que intentan hacer es buscar, son short sellers que intentan buscar acciones que vayan mal, y no les creas que les va mucho mejor que a los que están buscando acciones que les vaya bien. Entonces, quiero decir, aunque estuviese hablando con un gestor y dice, no, es que llevo batiendo el mercado 50 años y tal y cual, yo estaré diciendo exactamente lo mismo que digo aquí. La única vez que levantaré la mano, que esto a mí ya me pasó en su día, es cuando me venga aquí alguien, por ejemplo, con no sé si sabéis lo que es un ratio de Sharpe, que básicamente es una medida de rentabilidad ponderada por riesgo. Si me viene con algo superior al 2, le diré, eres un fraude. Pues es un fraude. O sea, eso sí que no es posible, ¿no? Pero ya está. Mientras tengas, digamos, un ratio de Sharpe, ¿no? Pues no sé cuál será en tu caso, pero un 1, PON, lo que sea, ¿no? Pues diré, bueno, pues es compatible con la suerte. Es compatible con la suerte. ¿Otra pregunta? ¿Tomás? Una pregunta quizás más para Lola, porque me decías ahora, yo tengo todo mi dinero en el fondo. Muy bien, muy bien. No, tú tenías, tú tenías todo. Yo. Creía que lo tenías tú también. No, yo es que yo desde lo que he estudiado, yo no soy un inversor sofisticado, pero lo que he estudiado siempre en inversión es que la diversificación es el elemento clave. Digamos, cómo alguien profesional en la inversión, más allá de que muestra un compromiso y una creencia enorme en lo que haces, que me parece fantástica y eso es muy importante, pero desde un profesional de inversión, ¿tú recomendarías a tus clientes tener el 100% en tu fondo? Bueno, yo tengo todo mi dinero, lo que destino a equities. O sea, en equities no conozco a nadie que me inspire más confianza que yo misma, ¿no? Porque sé lo que hago y mi equipo y lo que estamos mirando. Y desde luego me inspira mucho más confianza que estar sujeta a los avatares del mercado con toda la volatilidad que hay. Quiero tomar decisiones, o sea, quiero controlar yo el juego, no que lo controle el mercado. Pero el resto, o sea, lo tengo. Yo creo que yo ahora lo que recomendaría es tener tu casa hipotecada al 1,5% e invertirlo en el bono americano al 4%. Esta es la mejor inversión hoy por hoy, ¿no? O sea, hipotecarte al 1,5% y tener bonos al 4%. Pero desde luego que no, por supuesto. O sea, yo sí recomendaría, por supuesto, a largo plazo, a muy largo plazo, tener un fondo indexado que te cubra a todo el mundo. Un gestor es muy difícil que tenga expertise en todo el mundo, ¿no? Entonces, que te cubra a todo el mundo, un MSCI global a 40 años, a 30 años y ganas dinero seguro. Pero también tendría una parte, porque al final en la vida tienes que asumir un poco de riesgo, una parte en un fondo activo, en un fondo que tengas convicción, o sea, que tengas convicción que puedan ser small caps o un sector que crees que va a despuntar, puede ser defensa, inteligencia artificial o mineras, ¿no? Pero en un sector porque al final todos tenemos un criterio, ¿no? Y tenemos una opinión y queremos invertir en algo en lo que nos sentamos identificados. Y siempre digo a la gente esto, hipoteca, invertirlo en bono a 10 años, small caps, un MSCI global a largo plazo, y lo primero es invertir
invertir en educación. En educación a los jóvenes siempre se lo digo, porque si no estudias y no sabes, no tendrás el criterio para saber qué es lo que va a ir mal, el sector que quieres apostar, qué activos, qué compañía quiero invertir. Hay gente que invierte directamente. Si estás muy convencido, hay más riesgo, ¿no? Porque la diversificación es fundamental. Nosotros tenemos entre 35 y 40 compañías, controlamos muchísimo el riesgo específico, no invertimos más de un 7% en un valor. La gestión pasiva está muy concentrada, tiene más riesgo de concentración. Nosotros diversificamos, es como el chef, no queremos poner demasiada sal porque si te pasas y te engañan o hay un fraude, luego recuperarte. Y tenemos rotación, hacemos gestión activa, o sea, cambiamos. Con el COVID dimos una vuelta total a la cartera, ahora pues estamos mirando, pues el viernes ahí ya veíamos síntomas que eran preocupantes, bueno, nos ha pillado, no puedes escaparte, pero controlas el riesgo un poco más, ¿no? Manejas los hilos y lo comparto con mis partícipes, por eso me lleva un disgusto cuando has dicho que no tienes dinero en el fondo. Mientras buscáis la próxima pregunta, ¿tú tienes todo tu dinero en fondo indexado? Sí, es que además las carteras indexadas están preparadas para tener el 100% de tu patrimonio ahí, si quieres. Que por cierto, sí estamos de acuerdo, Lola, en una cosa, que es en Indexa, lo que decimos es que prioritariamente hay que tener el dinero en fondos indexados, no sé si estamos de acuerdo, pero lo que también decimos es, ojo, que tener una parte, una flexibilidad para invertir lo que se llama play money en otras cosas, que puede ser lo que sea, hay gente de acciones o fondos activos o lo que sea, te ayuda a mantener el plan principal, que en el fondo es un rollo. O sea, tú comprar una cartera de fondos indexados y dejar que pase el tiempo es como ver crecer la hierba, ¿no? O sea, no es divertido. Entonces, tener una parte donde tú tengas un entretenimiento o que te interese más esa parte de la cartera, de ahí viene el nombre de Play Money, pues hace que sea más fácil que mantengas el plan a largo plazo. Pero yo en mi caso, pues como me creo mucho esto que estoy contando, pues no tengo parte de Play Money. Ok, muy bien. ¿Quién venía aquí? Ignacio, y después alguna otra por atrás para que... Pues solo están preguntando los de primeras filas ahora. Un tema que no ha salido y me sorprende es el coste de la distribución, que es un problema para mí endémico de vuestro sector, que los bancos se comen la mitad de las comisiones y, en mi opinión, no añaden valor, sino además tiene un conflicto de interés porque siempre ofrecen lo suyo, ¿no? Y está la paradoja de los bancos, que venden un producto que no es físico a través de un producto físico y tal. En vuestra opinión, ¿cuál va a ser el rol de la distribución en el futuro? ¿Vamos a ir a un modelo como en Estados Unidos, que tú puedes comprar al asset manager, a Fidelity, a Vanguard directamente y reducir mucho las comisiones? ¿O los intermediarios en los bancos o Indexa van a seguir teniendo un rol? Si queréis os digo mi opinión. O sea, yo creo, bueno, ya lo estamos viendo. Si comparas el número de oficinas bancarias que había hace 15 años con lo que hay ahora, hay muchas menos, ¿no? O sea, ya estamos viendo que esa tendencia a la distribución física está cayendo. Y además está cayendo porque la gente joven es que no quiere ir a un sitio físico, le parece una molestia. Yo no sé si me considero joven o mayor, pero a mí siempre me ha dado pereza ir a una oficina a hacer lo que sea, si lo puedo hacer online, ¿no? Entonces, mi opinión es que esta tendencia va a seguir cada vez menos distribución física, menos oficina, menos a favor de la distribución más directa online. Esto es lo que me parece a mí que va a pasar. Sí, ¿no? Cada vez nosotros las suscripciones del fondo que nos llevan ya es casi todo por otras plataformas, sí, es mucho online, mucho online. Yo recuerdo épocas en que íbamos a dar charlas para acercarnos al cliente, ¿no? Y contar qué teníamos, qué es el tipo de compañías que analizábamos. Ahora eso cada vez se hace menos. Y es una pena, ¿no? Porque yo entiendo que un fondo pasivo pues se venda online, pero a lo mejor un fondo activo, pues a lo mejor sí necesitas conocer, porque como hay gestión activa, que te lo cuenten, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde veis? O sea, debería ser más comunicativo, ¿no? Más cercano.
Pero sí. De todas formas, yo la verdad es que, claro, yo soy una gestora que estoy 100% dedicada a ver compañías y analizarlas. Tampoco me preocupo mucho no es mi papel el tema de la distribución, ¿no? Okay. O sea, que tú eres CEO, yo estoy a la gestión y la distribución, ni idea, la verdad. O sea, no me ocupo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenemos oportunidad para una o dos más. ¿Qué papel va a jugar la inteligencia artificial o está jugando ya en todo esto, ¿no? Sobre todo en la gestión activa, evidentemente, habrá muchas cosas que, sin desmerecer, evidentemente, el criterio humano, sobre todo de la línea, ¿no?, que marcas dentro del fondo, pero evidentemente habrá muchas cosas que van a poder jugar, y en general, pero sobre todo en la gestión activa, ¿no? ¿Qué papel está jugando o pueda jugar a futuro, ¿no? Podemos ser un agente de Lola, ¿no? Que le metemos todo lo que... el problema lo tiene Unai con la gestión, ¿Ah, con la inteligencia artificial. Bueno, Jack, no sé. Pero al final la gestión activa, o sea, al final los analistas quizás, o sea, es una ayuda, o sea, va a ser una herramienta que nos va a ayudar, porque yo sí tengo capacidad para analizar 10 compañías, con la inteligencia artificial voy a analizar 50, porque voy a tener una aplicación donde voy a meter, dame un informe de esta compañía, y me va a sacar los números, la valoración, pero todo con datos pasados, por todo pasado. Pero al final lo que no va a hacer es predicciones a futuro, porque para hacer predicciones a futuros tienes que tener una composición de por dónde va el mundo, tienes que ver el equipo directivo. Yo no invierto en compañías sin entrevistarme con el equipo directivo y entender un poco el negocio, ¿no? Y entender de realmente cómo va a ganar dinero. Entonces, eso la inteligencia no lo puede sustituir. Sentarte enfrente del director financiero, mirar la tercera derivada detrás de los números y con eso mirar a ver qué WAP pones, qué beta le metes, qué ingresos a largo, como el pipeline lo llenas o no lo llenas. Eso es tan personal, y de hecho si tú también haces el mismo análisis, coges un valor y a lo mejor la mitad de esta sala tendría una compra y la mitad de esta sala una venta, porque nadie con los mismos datos piensa lo mismo de un valor, ¿no? Porque uno hace unas predicciones a futuros porque está muy positivo con la defensa y hay otro que está muy negativo con la defensa, a lo mejor, ¿no? Entonces, a pasado nos ayuda, pero a futuro yo creo que esa visión, no olvides que esto es un negocio de tomar decisiones y de anticiparte y de muchas veces ir a la contra, porque estás buscando esos valores con crecimiento, pero que están muy baratos por algún motivo, ¿no? Que los mercados todavía son ineficientes, que no son tan eficientes como pensamos, por muchos motivos, porque alguien en la otra parte del mundo está vendiendo, de repente un fondo ha decidido vender España, vender su posición en España, entonces cae, no sabes por qué, y es una oportunidad ahí estamos. Esta volatilidad a los gestores activos nos da una oportunidad de entrar en valores que queríamos entrar y que han caído sin motivos, porque a su cuenta de resultados, a sus fundamentales no les afecta. Con lo cual, a tu pregunta y contestando, va a ser una herramienta que nos va a ayudar mucho, pero esto no acaba con el gestor activo, porque no te olvides que el gestor activo es 50% ciencia y 50% ese arte para predecir, ¿no? Para predecir y para entender y predecirlo con acierto, porque a veces también te haces expectativas y tienes previsiones, como por ejemplo el coche eléctrico, esto tal, va fenomenal, y luego las expectativas eran demasiado y no han funcionado, ¿no? O sea, es un juego de muchas cosas. Me imagino que ahora también el mundo más competitivo, ¿no? El acceso a las comisiones probablemente más accesibles, porque obviamente el acceso a la información, claro, es mucho mayor, ¿no? Y luego las pequeñas, claro, es que hay que pagar una comisión al gestor, porque en todas estas pequeñas compañías en que invertimos, en las grandes todos tenemos información, pero las pequeñas están huérfanas, no hay cobertura. Entonces necesitamos hacer unos números, hacer un análisis, hacer una valoración. Pues al final esto tiene un coste, ¿no? Tiene un coste todo el trabajo que hay detrás. ¿Vosotros os preocupa la inteligencia artificial? Lola aludía que deberías estar muy preocupado. No, que va. Es o sea, tiene dos ángulos, ¿no? La inteligencia artificial como, digamos, competencia en el análisis o en el tipo de carteras que hacemos. O sea, una inteligencia artificial no va a comprar el mundo de manera muy diferente a como lo hacemos nosotros. O sea, no. De hecho, os diría más. Es que de Indexa, la construcción de las carteras es bastante commodity. O sea, si nos comparas con nuestros competidores que se han quedado muy atrás y miras las carteras que tienen, no son muy distintas a las nuestras. No, la inteligencia artificial es una bendición que nos ha caído, porque lo que nos va a permitir, y nos está permitiendo, es ser todavía muchísimo más escalables. Y esta es la parte más, si quieres, de distribución o de operativa. Pero muchísimas cosas, desde atención al cliente, desde gestión de las operaciones, información a clientes
Y luego todo lo que es la parte de programar todo eso, que la IA programa un montón, ¿no? Entonces, a nuestro negocio le ha caído como una bendición. Una última pregunta. José. Bueno, es una pregunta para ti, Lola. ¿Tú crees que, a mí me da la sensación de que esto es un poco el debate entre gestión pasiva y gestión activa / gestor estrella, ¿no? Quiero decir, yo cuando he visto Banco Santander he pensado, hostia, Banco Santander con sus comisiones y tal. Hace poco entrevistaste a todo un tipo que echaba pestes de este tipo de, ¿no? de productos, que me hizo mucha gracia. Pero claro, tu caso es un poco excepcional, ¿no? Es como si hablamos de Paramés, ¿no? Entonces, ¿tú crees todo tu discurso si tomas toda la generalidad de la gestión activa? Quiero decir, si tú analizas gestión activa general versus la tesis de Unai, ¿seguirías defendiéndola igual? Sí, yo es que creo, si no, no estaría aquí. Te he contado que mi ilusión desde que empecé en el año 88 era ser gestora. Entonces yo creo en la gestión y creo en la gestión activa. Si no defiendo y no creo en la gestión activa, es un trabajo que me parece apasionante, que te da, es invertir en negocios, ¿no? Al final no es ver compañías, es conocer gente, es muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo, quien no interprete, claro, yo te puedo hablar por mi experiencia y por lo que he hecho toda mi vida, que es esto, ¿no? Y por mi equipo. O sea, esto no es gestor estrella. Un gestor puede tener buenos resultados, pero con un equipo los resultados son extraordinarios. Y mi equipo piensa exactamente igual que yo. Y me imagino que Cobas, que Magallanes, que todos los que han hecho de esto su filosofía de vida también, ¿no? Que haya gestores que están contratados ahí, que no le ponen pasión, no le ponen entusiasmo y van al tran, pues lo hay. Como hay médicos que no, y todo depende del entusiasmo que le ponga cada uno, ¿no? Y de cómo tomes tu profesión, ¿no? Si te la tomas realmente queriendo ser intentando ser el mejor o ser muy bueno, o simplemente vas a lo que vas, ¿no? A ganar un sueldo y a pasar. Entonces depende por eso te decía que no es suerte, es actitud, es talento. Me ha ofendido mucho cuando has dicho que en esta industria no hay talento, porque yo creo que en esta industria están los más listos, ¿no? O sea, los analistas yo con los analistas que hablo son los más listos, porque se tienen que analizar una compañía, el balance, la cuenta de resultados, visitar la fábrica, estudiar el M&A y intentar que no te engañen. Creo que hay muchísimo talento, que cuesta mucho llegar a ser gestor de fondos y mantenerte, porque si un gestor de fondos no tiene performance un año, si eres el dueño no, pero en una entidad, si no tienes un performance un año o no tienes dos, te eliminan, o sea, fuera, estás despedido. Otro, o sea, que al final esto es así, funciona así. Entonces, claro, es duro. Por eso a lo mejor el track record no vale, porque al final no hay mucho compromiso entre un gestor y su fondo. Yo creo que en España no hay ningún gestor que tenga un matrimonio tan largo entre fondo y gestor que el mío, ¿no? Porque al final, a los 2 años el gestor quiere ser director de inversiones, o quiere ser CEO, o tiene tal, o quiere ser otra cosa, quiere hacer carrera, o se cambia, monta su propio chiringuito, ¿no? Pero un gestor que sea gestor con el mismo fondo muchos años, es que por eso a lo mejor se pierde también, ¿no? Se pierde el track record. Yo creo que le estás dando razón a la tesis que planteaba, ¿no? Para cerrar, quería matizarlo, o sea, no he dicho que no haya talento en el sector de gestión de activos, que la hay. O sea, yo he sido selector de fondos. Sí, yo he estado hablando con muchísimos gestores en el pasado, ¿no? Nunca he hablado con uno que me pareciese tonto. En la vida, jamás. O sea, yo con la gente que he interactuado es gente inteligentísima, súper formada, que dedica muchísimo tiempo a leer, a formarse opiniones sobre el Estado, no solamente macro, micro, de todo. No digo que no haya talento. Lo que digo, y eso estoy segurísimo, es que el éxito de esta profesión no depende tanto del talento como de la suerte. Y esto es mi opinión. Mi opinión, además muy basada en datos también. Entonces, pero no significa que no haya talento. Lo que digo es que en esta profesión el talento pues es menos relevante. Muy bien. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Unai, y a vosotros por venir.